Aquí, en el pronóstico del clima espacial. Nuestro planeta no es el único cuerpo del sistema solar que experimenta fenómenos meteorológicos extremos. Allí, ahora mismo, en el momento en que me escuchan, se desatan en otros planetas vórtices extraterrestres, ciclones con formas geométricas extrañas y tormentas de una violencia increíble que, en algunos casos, han existido durante siglos. Estos fenómenos pueden surgir inesperadamente, incluso en la superficie del Sol, donde a veces se forman tornados de plasma que se desprenden de la estrella. No los alimentan los vientos, sino el poder de los campos magnéticos en la atmósfera solar, que a veces giran en espiral. Para comprender la magnitud, las dimensiones verdaderamente dantescas que pueden alcanzar estos tornados, aquí, guardando las proporciones, está el tamaño de la Tierra. Dejando a un lado a nuestra estrella y su furia, hoy exploraremos los fenómenos meteorológicos más sorprendentes del sistema solar. En vez de alejarnos del Sol, intentaremos aumentar gradualmente la locura. Visitaremos los 4 planetas gigantes gaseosos, donde las tormentas son más evidentes. Cuando observamos el más imponente de ellos, Júpiter, salta casi de inmediato a la vista que la superficie del planeta es el escenario de remolinos perpetuos. Esta secuencia acelerada de la sonda Voyager 1 en 1979 muestra que la atmósfera de Júpiter está llena de cientos de vórtices, ciclones y anticiclones, la mayoría de gran tamaño. Para dimensionar su magnitud, comparemos nuestro planeta a escala con el gigante gaseoso. Aquí se muestra más o menos el tamaño de un ciclón en la Tierra, que típicamente tiene de 500 a 1000 kilómetros de diámetro, solo permanece en la atmósfera una semana en promedio. En Júpiter, los vórtices pueden medir miles o decenas de miles de kilómetros y durar años o siglos. Comparar los sistemas ciclónicos de la Tierra con estos vórtices tiene límites evidentes. En Júpiter, casi el 90% de sus formaciones arremolinadas son anticiclones de alta presión. Estas se mueven casi toda su vida en el mismo corredor, sin variar de latitud. Al cruzarse, pueden fusionarse y formar conjuntos mayores. Desde que vimos estas estructuras, notamos que su esperanza de vida cambia según el tamaño. Los vórtices, de 1000 a 6000 kilómetros de diámetro, suelen durar de 1 a 3 años. Pero los más grandes existen desde hace tanto tiempo que no sabemos con precisión cuándo nacieron estas tormentas. La Gran Mancha Roja se conoce al menos desde 1831, cuando aparece claramente en una pintura de esa época. Se cree que existe desde los años 1660 o antes en los alrededores de esta mancha. La velocidad de los vientos es aterradora, rugen a unos 600 kilómetros por hora, lo cual es muy superior a las velocidades máximas registradas dentro de los ciclones en la Tierra. Al ver esta tormenta evolucionar continuamente en sentido contrario a las agujas del reloj y dar una vuelta completa a su planeta cada 4 días y medio terrestres, podría pensarse que esta estructura es solo una perturbación superficial, pero al analizar la luz que emite en varias longitudes de onda, descubrimos que la Gran Mancha Roja se extiende bajo la atmósfera y penetra hasta 300 kilómetros de profundidad. Dentro de Júpiter, aunque esta tormenta emblemática ha estado azotando Júpiter durante siglos, puede que no dure para siempre, porque desde hace más de un siglo sigue disminuyendo. Cuando la sonda Voyager 1 pasó cerca de Júpiter en 1979, su diámetro era casi 2 veces mayor que el de nuestro planeta. Hoy en día es solo 1.3 veces más grande. Y es posible que termine desapareciendo en unas décadas o unos siglos, a menos que recupere fuerza absorbiendo otros anticiclones. Por ahora, no lo sabemos. A miles de kilómetros al sur de la Gran Mancha Roja apareció en otro corredor de viento. En 2003 grandes vórtices se fusionaron y formaron el óvalo Ba, la segunda tormenta más grande de Júpiter. En los polos de la gigante gaseosa también hay extrañas filas de enormes vórtices. Les pongo al lado las dimensiones de un ciclón terrestre para que se den una idea del tamaño de lo que estamos observando. El del Polo Norte mide 4000 kilómetros de ancho y está rodeado por 8 ciclones similares, formando un octágono casi perfecto.
En el Polo Sur se ha formado un ciclón de 5.800 kilómetros de diámetro. A su alrededor, en círculo, hay 5 vórtices de tamaño similar. Secuencia basada en imágenes de 2016 captadas por la sonda Juno en radiación infrarroja. Se observan en detalle 6 sistemas de baja presión formados en el Polo Sur, cada uno del tamaño de la mitad de la Tierra. En estas imágenes, el amarillo muestra temperaturas más cálidas, cerca de -13 grados Celsius, y las zonas oscuras, las más frías, cerca de -83 grados Celsius. A 1.500 kilómetros del centro de los vórtices polares se han registrado vientos de hasta 350 kilómetros por hora. Durante los 7 meses de observaciones realizadas por la sonda Juno, todo parecía indicar que estos sistemas de tormentas polares son estables. Y nada indica que deban fusionarse en el futuro. Pero eso no implica que hayan existido miles de años cerca de la banda ecuatorial del planeta. Hemos visto estructuras estables hundirse, desaparecer o fusionarse en pocos días. Tras años de aparente quietud, la superficie de Júpiter parece una pintura dinámica y turbulenta, como si se hubiera derramado mucha agua. En esta animación se muestra un time-lapse de los movimientos de la superficie durante 24 días jovianos, casi 10 días terrestres. Cuando uno piensa que la gigante de gas gira sobre sí misma en aproximadamente 10 horas, se entiende casi de manera intuitiva hasta qué punto. Las capas de nubes aquí tienen velocidades impresionantes. A diferencia de los vórtices muy duraderos, Júpiter está lleno de tormentas eléctricas que duran solo unos días, formándose en zonas cálidas y secas. Estas tormentas, de hasta 1.000 kilómetros de ancho, suelen tener relámpagos verdosos, aunque aún se desconoce la causa. El gigante gaseoso presenta tormentas mucho más fuertes de lo normal, cada 15 a 17 años. Aún más impresionante que su extensión lateral es la verticalidad de estas tormentas de otro mundo. Estas tormentas pueden elevarse hasta 100 kilómetros sobre el nivel medio del planeta. Es difícil notarlo por las grandes distancias desde donde se toman las imágenes. Este océano de remolinos, hidrógeno, helio y amoníaco está lleno de enormes cumbres, abismos, crestas y valles. La Gran Mancha Roja, a diferencia de lo que muestran muchas representaciones artísticas, se eleva 8 kilómetros sobre el nivel promedio de las nubes cercanas. Para que se hagan una idea visual de Júpiter, lo mejor es observarlo en el espectro infrarrojo. Aquí, el telescopio James Webb muestra en oscuro las regiones más profundas, las más bajas, en comparación con el nivel medio del planeta. Las zonas más brillantes son regiones donde las nubes alcanzan gran altitud. Entre estas regiones están los polos, la Gran Mancha Roja, ahora blanca en estas longitudes de onda, la banda ecuatorial y muchas pequeñas tormentas convectivas. Los datos de Juno en los vórtices polares permiten distinguir entre regiones calientes y profundas en la atmósfera de Júpiter y otras frías que ascienden al espacio. En resumen, Júpiter no es para nada liso, y al estudiar la naturaleza de la luz que nos llega de él, equipos de científicos incluso lograron producir este mapa absolutamente fascinante, que muestra de manera acentuada la elevación de los vórtices y otros sistemas nubosos por encima del nivel medio del planeta. Dejamos Júpiter y sus relieves para visitar Saturno. A simple vista, las perturbaciones atmosféricas de la gigante de los anillos son menos evidentes. Y sin embargo, bajo la superficie casi uniforme y de un blanco lechoso, se esconde una dinámica compleja y un exceso de energía que, periódicamente, se manifiesta en la superficie. Saturno acumula mucha energía y la libera una vez por año saturniano. Ocurre cada 30 años en la Tierra, en promedio. En semanas surge una enorme tormenta periódica llamada la Gran Mancha Blanca. Este tipo de tormenta arremolinada y caótica, que generalmente permanece en la superficie durante casi 3 años terrestres, puede extenderse por más de 300.000 kilómetros, al punto de rodear todo el planeta. En la cima de ciertas nubes de gran altitud se han registrado vientos de casi 1.400 kilómetros por hora. Saturno tiene en sus polos vórtices impresionantes con extrañas formas geométricas. Tiene forma hexagonal y mide unos 30.000 kilómetros de ancho, suficiente para colocar más de 2 veces la Tierra.
Y dentro de ese hexágono se forman continuamente vórtices más pequeños, cuya inmensidad apenas podemos comprender. Imaginen que se extiende unos 3.500 kilómetros. Es el doble de grande que el huracán más imponente de la Tierra desde que fue observado en los años 80. Este hexágono, que gira en poco más de 10 horas, sigue fascinando a la comunidad científica. Al observarlo en longitudes de onda infrarrojas, incluso se pudo revelar la presencia de un ojo en el centro del vórtice. Una tormenta fija, unas 50 veces mayor que los ciclones terrestres. Azotada por vientos de más de 500 kilómetros por hora, se eleva unos 50 kilómetros sobre las nubes más claras. Al igual que en la Gran Mancha Roja, se cree que los vientos arremolinados penetran varios cientos de kilómetros en la atmósfera del planeta. Y además, no conforme con tener una forma geométrica alucinante, el hexágono incluso cambia de color con el paso del tiempo. En esta imagen pueden verlo observado en color natural, tal como era en 2013 y al lado en 2017. Se piensa que el amarillamiento de esta región resulta del aumento de temperatura que acompaña los cambios de estación aquí, durante el verano. Los rayos solares, más abundantes en estas latitudes, forman nubes de hidrocarburos que causan el tono amarillento. Para nosotros, que en la Tierra estamos acostumbrados a ver las nubes serpentear sin un patrón verdaderamente simétrico, estos vórtices geométricos y angulosos resultan algo desconcertantes. En este mundo uniforme, con mucha menos luz solar, expuesto y sin relieve, los huracanes siguen lógicas que nos superan. Impulsados por la rotación planetaria, absorben corrientes de hidrógeno, helio y vientos supersónicos, adoptando formas geométricas simétricas. En la Tierra, unos investigadores de Oxford lograron reproducir muchas de estas extrañas formas geométricas en un laboratorio, usando una mezcla de agua y glicerol sobre una mesa giratoria lenta. Otra particularidad de Saturno es que posee un callejón de las tormentas, una región del hemisferio sur en la que se forma. Sin que aún sepamos exactamente por qué, se produce un número anormalmente alto de tormentas y tempestades. Ahí azota la tormenta del dragón, una tormenta eléctrica recurrente en la superficie de Saturno, alimentada por las capas profundas de su atmósfera. Dentro de estos fenómenos, las sondas han podido detectar la presencia de relámpagos 10.000 veces más potentes que los que se manifiestan en la Tierra. Aunque estos relámpagos subterráneos nunca se han visto directamente, hemos detectado sus fuertes emisiones de radio y las hemos convertido a frecuencias audibles para humanos. La Gigante de los Anillos tiene el récord de la tormenta más larga observada en el sistema solar. Observamos una tormenta allí que duró casi 8 meses sin parar. Seamos honestos, tras ver fenómenos extraños en Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno probablemente te decepcionen. No es que no sean interesantes, pero estos planetas se han sobrevolado pocas veces y su distancia dificulta mucho las observaciones, incluso con telescopios potentes. Solo tenemos pocas imágenes que nos dicen que también son muy ventosos. En el primero de estos planetas, Urano, hay vórtices anticiclónicos visibles en el infrarrojo que varían de intensidad según los ciclos estacionales. Estas manchas oscuras parecen pequeñas porque perdemos la noción de la escala. Aquí están las dimensiones de nuestro planeta junto a Urano para recordarlo. Neptuno, que está 6 veces más lejos del Sol que Júpiter, tiene los vientos más rápidos del sistema solar en algunos lugares. Su velocidad de desplazamiento se ha podido medir en cerca de 2.400 km por hora, es decir, casi el doble de la velocidad del sonido. En 1989, cuando la Voyager 2 sobrevoló Neptuno, este tenía una gran mancha oscura del tamaño de la Tierra, con, en sus bordes y en su estela, capas de nubes blancas formadas por cristales de metano. Al sur de la Gigante Azul había un vórtice llamado poéticamente el Ojo del Hechicero. 5 años después, en 1994, el Hubble observó que los 2 grandes vórtices de Neptuno habían desaparecido. En Neptuno, las grandes tormentas rara vez duran más de 2 años en la superficie. En décadas recientes, solo se han detectado 4 nuevas manchas.
La mayor parte del tiempo, el planeta ha sido azul inmaculado. Aunque Neptuno recibe solo el 0.1% de nuestra luz solar, las nubes más pequeñas parecen seguir presentes, un ritmo marcado por la actividad de nuestra estrella. La cobertura nubosa de Neptuno varía siguiendo casi exactamente el ciclo de 11 años del Sol. Dejemos la gigante azul y visitemos la superficie del planeta rojo, donde a menudo hay tormentas de polvo. Absolutamente gigantesco en sí mismo, este tipo de fenómeno no tiene nada de excepcional. En zonas desérticas de la Tierra, las tormentas de arena ocurren frecuentemente por vientos fuertes. Una parte de las partículas que arrastran pueden incluso recorrer distancias muy grandes, llegando a veces a caer del otro lado del mundo. Pero en la Tierra, las tormentas en sí mismas siempre están geográficamente limitadas, mientras que en Marte a veces alcanzan proporciones planetarias casi cada año. El planeta rojo tiene tormentas de polvo que cubren áreas del tamaño de continentes. Cada 3 años marcianos, en promedio, una de estas tormentas locales crece y alcanza dimensiones colosales. Aquí tienen la imagen del planeta rojo observada en junio de 2001 y el mismo planeta un mes después, cuando estaba siendo azotado por una tormenta de polvo, de clase mundial. En estas tormentas planetarias, los vientos llegan a unos 100 km por hora, lo cual no es muy alto. Cuando uno piensa en el hecho de que la presión atmosférica en la superficie de Marte es aproximadamente 1/100ª de la que hay en la Tierra. Así que estas tormentas solo pueden levantar el polvo más fino, cuya consistencia es parecida a la del talco. Y dado que la atmósfera marciana es extremadamente seca, una vez que se levantan, estas partículas de polvo pueden permanecer suspendidas en la atmósfera durante varias semanas, hasta el punto de casi privar por completo a la superficie de la luz solar. Imagen tomada por el rover. Oportunidad en 2016 muestra la evolución de la visibilidad. Durante la tormenta, el polvo satura la atmósfera, especialmente a la derecha de la imagen. En su punto máximo, solo el 1% de la luz solar alcanza el suelo. En 2018, casi 10 años después, el mismo rover estará en el centro de una tormenta que cubre 35 millones de kilómetros, una cuarta parte del planeta. Esta vez, la cantidad de sol que llega al suelo disminuyó aún más, y en cuestión de unas horas, en pleno día, se hizo de noche. El cielo siguió nublado por semanas hasta que el polvo se asentó. El evento agotó la energía del rover, que dependía mucho de sus paneles solares para recargarse. Así, la tormenta provocó indirectamente que el robot, tras 14 años de servicio, se detuviera allí. La superficie del planeta rojo también es escenario de fenómenos mucho más anecdóticos, pero igual de fascinantes, llamados diablos de polvo. Estos remolinos se forman igual que sus homólogos que barren la superficie del planeta. La diferencia es que en Marte son más comunes y 3 veces más grandes en promedio. Los más grandes observados llegan a casi 8 kilómetros de altura y duran cerca de 1 hora en el cielo marciano. Este, observado desde un satélite en órbita alrededor del planeta rojo, tiene 30 metros de ancho y se eleva a casi 800 metros sobre el suelo. Curiosamente, algunos diablos de polvo beneficiaron a los rovers al cruzarse en su camino, porque, con su poderoso viento arremolinado, expulsaron parte del polvo acumulado en sus paneles fotovoltaicos. El paso de los diablos de polvo por la superficie de Marte incluso puede observarse, a veces durante varios meses después de que estos se hayan disipado. Al mover el polvo del suelo, los diablos dejan huellas de su paso. De observación en órbita, formando corredores que a veces se extienden por decenas de kilómetros. Aquí los diablos nacen, viven y mueren quemando el suelo marciano. Ahora les muestro una imagen de baja calidad, pero lo que muestra es increíble. Esto es lo que ven aquí. Capturada por el Hubble en 1999, esto no es un ciclón, aunque lo parezca, porque esta formación no gira. Es una depresión polar tan grande que sus nubes podrían cubrir media Europa, girando alrededor de un ojo de casi 300 kilómetros. A diferencia de las tormentas polares de la Tierra, esta formación no es tan potente. En Marte, estas enormes nubes suelen formarse al amanecer en altas latitudes y se disipan rápidamente por la tarde.
En 1999, cuando Hubble tomó una segunda fotografía después de esta, apenas 6 horas después de la primera, la nube ya se había disipado. Para finalizar este video sobre fenómenos meteorológicos extraños en el sistema solar, vamos a dar una vuelta por Venus, que es, en términos de condiciones extremas, un verdadero pequeño paraíso. Si te atraen los infiernos, aquí la atmósfera es tan densa y rica en CO2 que el planeta sufre un efecto invernadero descontrolado, y que a nivel del suelo, de día o noche, en el ecuador o polo, las temperaturas siempre son de unos 465 grados Celsius. Ahora se entiende por qué la sonda Venera 5 que entró en la atmósfera de Venus en 1969 dejó de emitir señales. Cuando estaba a 18 kilómetros de altitud, la Venera 13, tras aterrizar, resistió exitosamente. 2 horas y 7 minutos en la sofocante atmósfera, tiempo suficiente para tomar fotos. Definitivamente los pernos. Si en este planeta ni la noche ni el polo afectan la temperatura, la altitud sí. Se cree que el punto más alto del planeta es la cima del monte Skadi, a 10.700 metros sobre el radio medio. Las temperaturas pueden bajar hasta 380 grados Celsius con una presión 44 veces mayor que al nivel del mar. Eso es lo mejor que se logra en la superficie. Y se cree que a esa altitud cae regularmente una nieve muy particular, una nieve de metales pesados, compuesta de cristales, de sulfuro, de hierro y de plomo. No profundizaré más en la locura de los paisajes venusianos. Ya hice un episodio completo, pero tengo que decirles 2 cosas. Sobre la sorprendente dinámica de los vientos que rodean este planeta, porque en Venus se forman estructuras como ninguna otra en los 2 polos del planeta. Se han identificado enormes vórtices de doble ojo. El origen de estas extrañas tormentas, similares en tamaño a Europa, aún debe investigarse. Esto ocurre porque la atmósfera gira mucho más rápido que Venus, cuya rotación es muy lenta. Le toma 243 días terrestres dar una vuelta completa, mientras que su atmósfera superior, que se desplaza a velocidades del orden de 400 km por hora, tarda 4 días terrestres en dar la vuelta. La atmósfera de Venus gira más rápido que su superficie. Se cree que esta gran diferencia de velocidad origina las corrientes que forman los vórtices polares. Estas imágenes en espectro infrarrojo permiten ver bajo la capa superior de la atmósfera. Uno percibe la complejidad de las estructuras nubosas ocultas en las profundidades. En Venus, frecuentemente estallan tormentas, no cerca de la superficie, sino en la alta atmósfera. Dentro de estas se forman relámpagos y llueve ácido sulfúrico corrosivo que se evapora antes incluso de llegar al suelo. Las temperaturas extremas aumentan al acercarse, lo que empeora esta visión de pesadilla. ¿Sabías que estos cúmulos de tormenta hacen que la atmósfera del planeta sea más reflectante? Así Venus es el objeto más brillante del cielo, después del Sol y la Luna, donde termina nuestro viaje. Supongo que dices que, como nuestro satélite no tiene atmósfera, no debe haber fenómenos meteorológicos ahí. Y sin embargo, ahí se observan relámpagos regularmente, y eso desde hace siglos. Estas apariciones repentinas de destellos luminosos en la superficie de la Luna se llaman fenómenos lunares transitorios. El primer registro en relatos es de 1178. El video que van a ver ahora fue realizado por un astrónomo aficionado que tuvo la suerte de capturar uno de estos relámpagos. Relámpagos que en su gran mayoría en realidad no lo son. Estos destellos suelen ser causados por pequeños meteoritos que chocan con la Luna, generando un breve estallido de luz. Actualmente, al reportarse un evento así, incluso pueden verse en imágenes lunares las huellas del pequeño cráter formado tras los destellos. Sigue siendo enigmático. Se busca elegir entre hipótesis sobre liberación de gas cerca de cráteres o descargas electrostáticas del polvo lunar para explicarlos. Espero que la próxima vez que tomen su paraguas para salir protegidos, piensen en las tormentas de Júpiter, los hexágonos de Saturno y los destellos lunares. Para aterrizar, los dejo con una mini tormenta inmortalizada en la llanura abisal. A 4.000 metros de profundidad en los océanos de nuestro planeta,
para explorar la superficie del Sol, que quizá nunca hayan visto, es por allá, y para sumergirse en el infierno de Venus, por aquí. Hasta pronto.